Bueno amigos, en esta segunda parte vamos a hablar un poco de las relaciones de esa organización con diferentes actores políticos de la época. Bueno, las inquietudes nos van llevando a preguntar de como usted comentaba hoy, de que ustedes se nutrían de información que les llegaba por distintas personas, caso el padre de Zabalza, que era senador del Partido Nacional. ¿Y por qué otras figuras de importancia así, digamos, dentro de los partidos políticos les llegaban a ustedes apoyo o datos o distintas cuestiones? El primero que yo supe, porque yo tuve relación directa con él, fue con el entonces senador Enrique Erro. Con Enrique Erro. ¿Y cuál era el tipo de relación que les decía? ¿Los Bueno, apoyaba? a mí me dijeron, mirá, tenemos conectado a fulano de tal y pensamos que, como yo en ese momento era responsable del servicio de información, pensamos que lo mejor es que lo atiendas vos directamente. Entonces yo me dieron la dirección, me hicieron un encuentro con Erro y iba a su casa. ¿Usted ya estaba pasado la clandestinidad, doctor? Yo era clandestino. O sea, usted Sí, lo estoy hablando del año 69 como mínimo. un senador de la República se reunía con una persona que estaba en clandestinidad. ¿Y qué se hablaban en esa reunión? Bueno, información política. En ese entonces se hablaba mucho de la corrupción a nivel municipal, que si las conexiones o las coimas para que CUTSA tuviera una línea aquí o no la tuviera, lo que había que pagar para hacer determinadas obras. Me habló de Glauco Segovia, me dio información sobre negocios que Claudio Segovia tenía con este personaje. Yo ahora no recuerdo exactamente. Pero más o menos. Eran informaciones de ese tipo. Recuerdo a Glauco Segovia porque en ese momento Glauco Segovia tenía un gran predicamento a nivel del Partido Colorado, y dio la casualidad que revisando una documentación hace unos días me encontré con el nombre de Glauco Segovia. ¿Y Erro de su acción política qué prometía? Erro, ¿qué ofrecía darle? ¿Cuál era la visión política de esa? No, Erro apoyaba la lucha del MLN. Erro apoyaba la lucha del MLN. Claro, de hecho poco después su hijo fue militante de Tipo Amaro. Quiere decir que cuando se pide el desafuero, que precipita todo eso, de alguna manera había elementos probados o justificados, por lo menos de pedir el desafuero. Bueno, Erro, era un informante. Lo que pasa es que había objetivamente una violación de la legalidad al él mantener contacto con un miembro de una organización que estaba actuando fuera de la ley. Sí. Él era consciente de eso. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, cuando cae la chacra que tenían en Tacuarembó, el MLN, que ahí encuentran cosas que comprometían más a Erro y dicen que eso fue lo que desencadenó como para afirmarse en que Erro estaba... No, lo que pasó es, según mi conocimiento, en la famosa chacra de Tacuarembó, lo que hubo es un reinterrogatorio de los líderes entonces, en ese momento del MLN, que dieron mucha más información sobre Erro que la que yo conocía. Hay que ver. ¿Quiénes eran esos líderes? Rosenkopf, Engler, Bassen, Mujica. ¿Que estaban en la clandestinidad escondidos en la chacra esa en Tacuarembó? ¿O? No, estamos hablando del año 72, 73 ya. Ya estaban presos. Ya estaban presos. Está. Lo que pasa que se llamó, tiene un nombre, Operación... Seibo 302. Operación Seibo, exactamente. Que fue un reinterrogatorio de esa gente y dieron mucha más información. Hay que ver que yo dejo
de tratar a Erro en el año 69 o 70. ¿Y usted la casa de Erro dónde era que iba? Afuera, A La Paz. a La Paz. A La Paz. Porque dice que se complicaba a veces para entrar, que tenían que entrar por un lugar especial porque los perros... Sí, yo eso no me acuerdo, eso debe ser de la gente que fue posteriormente. Yo lo atendí durante poco tiempo, porque yo fui bastante práctico, yo vi que la información que él me daba era más de tipo político y yo estaba más encaminado a una relación de tipo práctico, digamos. Claro. A mí lo que me interesaba en ese momento eran informaciones de tipo más para la acción. Exacto. Sí, y esto eran de repente comentarios de negocios exactamente, raros. Entonces yo le dije en el ejecutivo, mirá, yo estoy perdiendo tiempo, la información que da puede ser útil, pero no a mi nivel, es mejor que lo atienda otro. Entonces fue Alicia Rey. Y después Alicia dejó de ir y fue Teresa Labroca. Y después ahí ya le pierdo la pista. Y cuando Erro, cuando se arma todo el tema del desafuero de Erro, no estaba acá, estaba en la Argentina. Sí, Erro. Sí. Y ahí que entran a tallar Wilson Ferreira, por ejemplo, y Selmar Michelini. Porque estaban más o menos en la misma situación. Perdón, Wilson Ferreira también tenía contacto con ustedes. Pues, claro. ¿Qué tipo de contacto tenía Wilson Ferreira? Bueno, ahí yo sé la información que me llegaba. Mañana vamos a tener una entrevista con Wilson por esto. Yo no participé directamente. No, y después de esas reuniones, ¿qué se decía sobre esas entrevistas? Bueno, hemos hablado con Wilson de que si pasa esto, pues bueno, o Wilson nos ha pedido una tregua después de la fuga de Punta Carreta, para que las elecciones se realicen de la mejor manera posible. Entonces, bueno, al Frente Amplio también le prometimos una tregua a Wilson, pensando en que Wilson iba a ganar las elecciones. ¿Ustedes pensaban que Wilson Ferreira iba a ganar las elecciones? Y existía con Wilson el acuerdo de, si él llegaba a la presidencia, se iba a estudiar la situación de los militantes, del accionar del MLN. De alguna manera el MLN se iba a desmovilizar y algunos de los planteos políticos del MLN, como ser la reforma agraria, estudiar la nacionalización de la banca, el comercio exterior, todas esas cosas se iban a estudiar. Entonces existía la posibilidad de llegar a un acuerdo político con un gobierno de un sentido, digamos, más abierto o más progresista, como se empezó a llamar más adelante, ¿no? Sabíamos que Wilson no iba a llevar adelante un programa revolucionario, pero entre nada y eso era mejor el gobierno de Wilson. Y por nombrar otro actor político del Partido Nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz, ¿cuál es el papel cómo fue la relación? Bueno, Héctor Gutiérrez Ruiz en ese momento formaba parte del núcleo político de Wilson Ferreira. Sí. Entonces todas las relaciones que se habían entablado con los blancos a través primero del grupo de Heber, para financiar. El grupo de Heber también nos pidió una tregua, con otro sentido, nos pidió una tregua de 45 días porque iban a dar un golpe contra Pacheco con su gente. Nunca supimos cuál era su gente. Pensábamos que Aguerrondo era porque ellos eran herreristas. El hombre fuerte de los blancos en ese momento, se decía que era Aguerrondo. Y nosotros dijimos, bueno, no, 45 días no, te vamos a dar una tregua de 20 nomás. No sé si no les alcanzó el tiempo para dar el golpe. Medio miserables ustedes con el tiempo. Ahora, también Héctor Gutiérrez Ruiz, usted ya lo ha mencionado, estuvo en un poco el robo, o sea, lo que sucede con el botín del robo de los Mailos, ¿sabes? Sí, yo no sé cómo surgió esa vinculación. Sé que
Gutiérrez Ruiz, no sé si se ofreció o si surgió la posibilidad de que él hiciera de intermediario para el cambio, para convertir las monedas de oro, las libras esterlinas que se le habían robado a la familia Mailo, o a Julio Mailo Ferriolo creo que era, se convirtieran a pesos. Pues claro, íbamos a ser nosotros, propagandísticamente aquello fue una cosa fabulosa. O sea que... Sobre todo los libros de la contabilidad de Mailo, que se entregaron al juzgado aquí y allá. Mucha importancia deberían tener esos libros porque la familia Mailo, a través de abogados, si el botín en oro habían sido 100 millones, nos ofrecían otro tanto para que entregáramos los libros. Y no los entregaron, se los dieron a los juzgados. No, nos dijimos, éramos muy honrados en ese momento y dijimos, no, lo que necesitamos es que esto se conozca. Esta es la corrupción en el Uruguay. Bien. Aquí hay gente que trafica con esto, con esto, con esto. Después vamos a hablar más adelante cuando vayamos al Batallón Florida y todas esas conversaciones. Quiero seguir con los actores políticos. Me quedan varios para mencionar. Voy a empezar por el general Liber Seregni cuando desintegra la vida política. Antes que Seregni estuviera mientras estuviera en servicio, ¿él tuvo enlace con ustedes? Eso no lo sé. Una vez que está en la vida política. ¿Y Castelgrande? Yo el único que puedo dar fe es del coronel Montañés. Montañés. Porque lo traté yo directamente. El coronel Montañés tuvo enlace con usted siendo el coronel en servicio. Sí, para mí era Ramón. Yo no sabía, me enteré que era el coronel Montañés cuando yo ya estaba preso en el Florida. Pero... no porque lo dijera yo, porque no lo conocía. Claro. Sino me dijeron, ¿quién es Ramón? Digo, no sé. Ramón había varios, no. Pero un coronel, no sé qué, retirado. Y me dijeron, ¿es este? Pues sí, es este. ¿Y de Castelgrande nunca tuvo? Yo nunca supe. Montañés fue una vez a una entrevista conmigo con otro compañero suyo, pero nunca supe quién era. ¿Pero Montañés estaba retirado o estaba en actividad en ese momento? Yo creo que ya estaba retirado. Bien. Pues estoy hablando del año 69, 70. Bien. ¿Y con qué contactos tuvieron con Seregni, políticos o personales? Yo, ninguno. Ajá. Sé que existían contactos a nivel de dirección. De hecho, si no fueron directamente con él, fue con la gente que respondía a Seregni. ¿Y ahí de qué se habló? Para mí la conversación más importante fue cuando las elecciones del año 1971, que se pensaba que en caso de que el Frente Amplio tuviese una votación muy importante, existía la posibilidad de un golpe. Ajá. Entonces se iba a montar una acción que se llamó Poncho Verde, creo, una acción, un contragolpe, un contragolpe, una acción de contragolpe, en la cual iban a participar gente de Seregni, el Partido Comunista y el MLN. Bien. Y la gente de, y de la gente de Seregni, ¿ustedes a quién recuerdan? Porque hay nombres que están después empezó a hablarse, ahora no recuerdo los nombres exactamente. Aguerre era uno. Pedro Aguerre. Ahora no, en este momento no recuerdo, pero eran como 5 o 6. Es gente, sí, gente que formaba la 1815. La 1815. No recuerdo los nombres, recuerdo a Aguerre. ¿Qué era la 1815? Un grupo, una logia. Una logia. Creo que se llamaba así, 1815. 1815, sí, se llamaba 1815. Sigo con otros actores del Frente Amplio. Michelini y Vivian Trías, o sea, arranque por el que le gusta. No, Vivian Trías yo creo que nunca tuvo nada que ver con el MLN. Nunca tuvo ninguna. Creo que no. Bien. Vivian Trías lo que tuvo fue una gran influencia después del fracaso de la Unión Popular en la radicalización del Partido Socialista hacia posiciones más de izquierda.
Vivientría fue un gran radicalizador del Partido Socialista. Sobre todo de la juventud del partido. En ese momento el Partido Socialista estaba en crisis, se agudizó. La disputa entre los chinos y los soviéticos, entre las posiciones de Mao y de Nikita Khrushchev en ese momento, había dividido la izquierda entre maoístas y rusófilos o bolcheviques, los bolches, como le decíamos. Sí. Y eso influía en los partidos en la izquierda uruguaya. Y el Partido Socialista se fue volcando hacia posiciones maoístas. Que eran más de acción directa, más radicales, más revolucionarias las veíamos nosotros, ¿no? No tan electoralistas como las posiciones del Partido Comunista. ¿Y se sabía que él estaba infiltrado, que era gente? No, eso nunca se supo. No, nunca se supo. Eso se supo ahora. Ahora se supo cuando se pudo llegar a los archivos. Si lo fue, como aparentemente está probado, lo disimuló muy bien, porque la verdad que era un hombre, nunca se distinguió por su medios de vida, ni era un profesor de historia muy respetado, muy bien conceptuado. En ese momento él ya estaba en una especie de revisionismo histórico de las relaciones entre Uruguay y Argentina, la revisión acerca del peronismo, o sea, era un momento de una gran efervescencia. Nunca lo vimos, él tenía posiciones no contrarias al Partido Socialista, pero de alguna manera él estaba, puede ser precisamente por su vinculación, donde él era partidario de la unidad de acción con el Partido Comunista, que nosotros lo veíamos positiva fundamentalmente en lo sindical, porque hay que ver que en ese momento los problemas de la lucha sindical, como se decía, estaban en su auge, y en ese momento la lucha sindical, ¿quiénes eran los que manejaban más o menos ¿qué manejaron? Los comunistas la manejaron siempre. Los comunistas tenían la mejor organización y la gente más formada, entre comillas, para la tarea que era de organización y de alguna forma la conducción. ¿Y usted ve algún cambio de aquella época a lo que se maneja hoy, la central obrera, en cuanto a que la manejan los comunistas? Sí, pero yo creo que responde a un cambio que es mundial y generacional, que es que las posiciones de la izquierda hace 40 años no son las actuales. Claro. La izquierda, desde mi punto de vista, ha sido fagocitada por el sistema, se ha integrado al sistema, quizás porque en el fondo se ha convencido de que la lucha tal como estaba planteada es una utopía, que la organización mundial en este momento hace imposible que un país por sí solo pueda llevar adelante una política económica distinta a la que está marcada por la doctrina imperante en el mundo, que la dirigen los grandes capitales. Entonces quizás por eso se ha producido un cambio de visión, un cambio de orientación. Hoy yo veo a los sindicatos mucho menos combativos, a pesar de que se habla del palo en la rueda y todo lo demás. Yo creo que no tiene nada que ver el movimiento sindical actual con lo que eran los sindicatos hace 50, 60 años atrás. No, nos queda Michelini, Selmar Michelini. Michelini, yo sé que estuvo conectado con el MLN
y fundamentalmente que estuvo conectado después del golpe en la Argentina. Ajá. Pero son vinculaciones que yo veo indirectamente a través de la documentación que he podido conocer. Por la documentación que he podido conocer, era el menos proclive al mantenimiento de la lucha armada. Puedo estar equivocado. No, pero en realidad... Pero es la visión que me queda a mí por lo que he leído. Porque los que pueden informar bien de esa situación es la gente que ha tenido trato directo con él en esos años. Lucas Mancilla, Efraín Martínez Platero, que son los que trataron directamente con él en Buenos Aires. Bien. Los demás están muertos. Hierro, sí, que también participó, Wilson, que también participó. Y ya lo vimos en la anterior entrevista, pero me gustaría repasarlo. ¿Por qué muere Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini en Buenos Aires en manos de la policía argentina? O de una banda. Sí, de una banda. De una banda de la policía argentina, de Aníbal Gordon. Por los pesos, por los dólares, por el oro. Van buscando el dinero. Van buscando eso. Ellos vivían, se financiaban a través de aportes económicos que iban desde Montevideo a Buenos Aires. Se me dice incluso que todavía quedaban libras y que Wilson, Héctor Gutiérrez Ruiz le llegaron para que las cambiara allá. Algunos dólares que llegaron también fueron cambiados en el cambio del Hotel Liberty donde ellos estaban alojados, y eso llevó a creer de que eran los que tenían el tesoro del MLN en la Argentina, y el dinero ahí, el que había, era contado. ¿Y dónde estaba el tesoro del MLN? No, nunca hubo un tesoro, pero el dinero llegaba desde Montevideo a través de un enlace que controlaba un compañero que hoy está muerto, Simón Berreta, que era el encargado de darle a este enlace, que nunca supe quién es. Uh-huh. Simón Berreta era el que recibía el dinero y le entregaba a este correo, que era el que viajaba a Buenos Aires. ¿Y algún otro integrante del espectro político de esa época que usted recuerda que tuvo, alguno del Partido Colorado o alguno más que haya tenido? No periodista, estoy diciendo político. No, a mí se me ha hablado, pero así referencias de Flores Mora y de Álvaro Bayo, pero son referencias digamos superficiales. Uh-huh. Nunca aparecen en toda la documentación que yo he visto incautada por la policía o interna del MLN en aquellos años. Yo nunca tuve información ni sobre Flores Mora ni sobre Álvaro Bayo. Pero el grupo de Flores Mora y Álvaro Bayo, Michelini y esta gente y Batalla eran los que se habían ido del Partido Colorado ya en el 71, integraban el Frente Amplio, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sí. Que por ahí puede venir más. Sí, el Frente Amplio fue canalizando los descontentos de los partidos tradicionales. Sí, como el caso de Rodríguez Gamuso, que era blanco. Exactamente. Bueno, yo les propongo hacer otra pequeña pausa. Y recordá que la democracia se defiende cada día, porque cada tanto aparecen iluminados que se sienten superiores al pueblo.